la mascarilla. Bueno, bienvenidos, ¿cierto?, a esta primera jornada de este curso sobre 8 remedios naturales. Y justamente vamos a comenzar con el agua. A mí personalmente me gusta mucho este remedio natural. Siento que está muy conectado con mi carrera también en cierto sentido, porque mi carrera, me especializo en el área de banco de sangre. Y la sangre, en mayor porcentaje, es agua, ¿cierto? Y es porque el agua, como yo coloqué, ¿cierto?, en la diapositiva, es la base de la vida. ¿Están de acuerdo con eso o hay alguien que cree que no es así? Es así, ¿cierto? Tan así es que en el relato de la creación, en Génesis, se nos dice que una de las primeras cosas que tenía que existir en el mundo para que haya vida era agua, el agua. Entonces, ahora que tienen sus cursos en sus manos, los voy a invitar a que puedan hojear en la primera hoja, ¿ya? La primera página, lección 1, dice agua, y me gustaría si pueden irlo siguiendo mientras lo vamos revisando durante esta presentación. Yo en realidad lo voy a usar para introducir más que nada porque traje otras cosas, pero quiero que vayamos revisando. Fíjense, dice, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Vamos a dejar si el Carlos puede pasar a la siguiente diapositiva. El 70% de nuestro planeta también es agua. Dice, el 75% de cada uno de sus músculos también es agua. El 85% de las células que forman parte de nuestro cerebro también es agua. El 82% de nuestra sangre es agua y el 25% de nuestros huesos es agua. O sea, estamos formados en mayor manera por agua. El agua es algo necesario para la vida y es algo que tenemos que tener sí o sí. Incluso si no quisiéramos beber agua, nuestro cuerpo la sigue teniendo. Ahora, también dice, es esencial para la vida, ¿cierto? Pero no tipo de agua es bebestible. Más abajo dice, todo el agua del mundo está dividida así. El 97% es salada. ¿Y esa agua es bebestible para nosotros? No. Qué curioso que, siendo tan importante para nosotros, el 97% del agua que hay en nuestro planeta no es la que nosotros utilizamos para beber. Solamente el 2% es hielo y solo el 1% del agua es dulce, y de ahí bebemos nosotros. Pero alcanza, de todas formas, hasta ahora, para que vivamos. Esperamos que en el futuro podamos tener también este recurso. Debemos beber cerca de 8 vasos al día. ¿Saben cuánta agua perdemos normalmente en el día con la transpiración, con el sudor, cuando expiramos y tantas otras cosas donde eliminamos agua? Cerca de 2 litros. Lo dice también ahí el curso, cerca de 2 litros. Y si perdemos de 20 a 22% del agua que hay en nuestro cuerpo, ya se torna muy peligroso e incluso puede ser fatal. Entonces, debemos, ¿cierto?, estar más o menos bebiendo la cantidad de agua que vamos perdiendo. Y se estima que más o menos 8 vasos al día. Es más, se propone el sistema de ciclos de 2 horas. Yo me levanto, tomo agua, 2 horas después me tomo otro vaso, 2 horas después otro vaso. Y así yo voy regulando que mi cuerpo constantemente vaya recibiendo agua. No solo la ingesta de agua es necesaria, sino el uso exterior. Hace años atrás esto no estaba tan claro. Actualmente estamos ya en una sociedad mucho más desarrollada donde la higiene ya es algo que es cotidiano. Pero antiguamente no era tan así. Había muchas enfermedades que se producían justamente porque el agua exterior no estaba pura, no era limpia. Y eso traía muchas enfermedades. Actualmente tenemos un agua en mucho mejor estado que es capaz de limpiar nuestros cuerpos y mantenernos apartados, ¿cierto? O mantener una barrera más limpia contra los microorganismos. Por lo tanto, el agua exterior también es importante. Y tiene muchas capacidades: limpiar, termorregular, solventar nutrientes como lo hace la sangre, ¿cierto? Es agua que tiene muchas cosas que lleva, que transporta hacia todo nuestro cuerpo. Equilibra procesos, entre otras cosas. Miren, en la página número 1 dice, ¿qué beneficios produce beber agua? Y salen hartos. Dice, es un lubricante en los espacios entre las articulaciones. ¿Cuántas personas acá sufren dolor de articulaciones?
¿Sabían que el agua ayuda a lubricar mejor las articulaciones? El segundo dice, aumenta la eficacia del sistema inmunológico. Estamos en un periodo de invierno en donde muchos virus, ¿cierto? Y algunas bacterias incluso comienzan a florecer y vienen estas enfermedades estacionales, ¿cierto? Entonces es bien importante que el sistema inmunológico esté fortalecido, sobre todo en un contexto de COVID, ¿verdad? Y el agua es muy buena también para hacer que el sistema inmunológico sea más eficaz. Dice, evita que las arterias se obstruyan en el corazón y el cerebro, ayudando a reducir el riesgo de ataque al corazón y de derrame cerebral. Y son dos patologías que son muy comunes en este tiempo, ¿cierto? El riesgo cardiovascular es algo muy delicado y que está muy en boga ahora. Y se puede ayudar, se puede reducir, ¿cierto? Tomando suficiente agua. También algo que es muy requerido por muchas personas, afina nuestra piel dando un aspecto lustre, resplandeciente y reduce los efectos del envejecimiento, además. Entonces, ahí en la parte de atrás ustedes pueden ver lo que yo les decía de los 6 a 8 vasos por día, el ciclo de 2 horas, el tema de las duchas, ¿cierto? Y todo eso. Pero yo les quiero decir, muchas de estas cosas las sabemos. O sea, no es muy nuevo, ¿cierto? Que es importante mantenernos limpios, no es muy nuevo que necesitamos estar bebiendo agua constantemente. El problema es que aunque lo sabemos, no lo llevamos mucho a cabo. En la práctica se nos escapan algunas cosas y terminamos bebiendo menos agua de la que corresponde. Entonces, ¿tenemos hábitos saludables? Esa es la pregunta. Yo le contaba a mi hermana, porque yo para preparar esta presentación estuve buscando algunos papers que hablaban sobre el agua. Y había una investigación en donde se juntó mucha gente y se separó en 2 grupos. Y estos 2 grupos tenían que hacer su vida cotidiana normal. La diferencia es que un grupo tenía que andar todo el tiempo con una botella con agua al lado. Mientras que el otro grupo tenía que estar todo el tiempo sin una botella de agua. Y empezaron a ver los hábitos de ingesta de agua después de cierto tiempo. Y se dieron cuenta que las personas que acostumbran a llevar una botella con agua tienden a ¿qué cosa? A beber más agua. Y suena bastante lógico. Un hábito tan sencillo como andar con una botella todo el tiempo nos puede ayudar a beber más agua. Entonces, a veces los hábitos son bien importantes para ayudarnos a cumplir estas metas que son importantes para la vida en realidad. Bien, otra cosa interesante que encontré. El contenido de agua que cada uno de nosotros tiene es diferente, según la edad, según el estado fisiológico, por ejemplo. Las embarazadas también tienen una cantidad de agua diferente y requieren una cantidad de agua diferente. Por ejemplo, en los primeros meses de vida, el cuerpo de un niño tiene cerca del 75% de agua. Pero ya cuando un adulto mayor de los 70 años en adelante, 60 por ahí, ya tiene un 55% de agua. ¿Y qué pasó con ese 20%? Se fue perdiendo con diferentes procesos del desarrollo, del crecimiento y de la vejez que suelen suceder normales. Se fue perdiendo. Entonces, ¿quién necesita más agua? ¿Un niño o un adulto mayor? Un adulto. Y es curioso como uno ve a las mamás siempre preocupadas de que el niño tenga agua y que beba suficiente agua, y en realidad ¿quién necesita más agua? Es ella, porque al ser mayor necesita más agua que el niño. Curioso. Si puedes pasar a la siguiente, Carlos. Entonces, ¿cierto? A mayor edad, menor es la cantidad de agua que hay en el cuerpo y por lo tanto mayores son los requerimientos de ingesta de agua. Siguiente. Ya, pero ¿cuál es el impacto? ¿Qué pasa si yo no bebo suficiente agua? ¿Qué pasa si yo antes no bebía mucha agua y ahora cambio mi hábito y comienzo a beber más agua? ¿Cómo me influencia eso a mí personalmente? Se hizo una investigación en donde justamente se tenía un grupo en donde se les empezó a dar menos agua y otro grupo en donde solían tomar poca agua y se les empezó a dar más agua. Y querían ver qué efectos tenían sobre ellos, pero principalmente efectos en el sistema nervioso. Miren lo que se descubrió. En cuanto a las capacidades cognitivas, las personas que dejaron de beber más tanta agua
comenzaron a tener menor memoria a corto plazo, comenzaron a tener menor capacidad de atención, comenzaron a tener menor capacidad de ejecución y coordinación de acciones y una actividad reducida en distintas áreas cerebrales. De ahí entraba el lenguaje, el aprendizaje y otras áreas más. Y todo eso por beber menos agua. Solo por beber menos agua. Siguiente, Carlos. También tuvo un impacto en el estado del ánimo de las personas. Se vio que tenían mayor sensación de sed, claro, pero también tenían menor sensación de calma y satisfacción, tenían menor vigor, tenían menos emociones positivas y eran más tendientes a desarrollar ansiedad y más susceptibles a sentir estrés y depresión, solo por beber menos agua. A veces nosotros vivimos la vida y tantas cosas que nos hacen sentir ansiosos, tantas cosas que nos hacen sentir estresados, y alguna vez se pusieron a pensar que quizás eso era solo porque no bebían tanta agua. Curioso. Pero luego se hizo ¿y qué tanta agua tengo que dejar de beber para empezar a tener esos síntomas, esos signos? Solo un 2% de deshidratación. Acá el folleto decía que entre un 20 y un 22% de deshidratación ya es fatal, pero con un 2% mi cerebro ya empieza a desarrollar signos de ánimo y cognitivos. Solo un 2%. Yo hice el cálculo más o menos. Si yo peso 50 kilos, para mí ese 2% son 750 ml de agua. Si yo dejo de tomar 750 ml de agua al día de lo que yo debería tomar, ya puedo estar desarrollando a largo plazo, más o menos en realidad, después de algunos meses, todos esos signos de ahí. Y yo debería estar tomando más o menos como 2 litros, un poco más de 2 litros al día. O sea, si yo tomo 1 litro y un poco más al día, yo ya debería estar sintiendo eso. Y sinceramente tomo menos de 1 litro al día. Entonces es increíble lo que va pasando, como todo esto va afectando, ¿cierto? Vayamos al otro lado. ¿Qué pasa si yo no tomaba mucha agua y ahora empiezo a desarrollar hábitos de ingesta de agua? Se vio que, al contrario, ¿cierto?, había mayor actividad cerebral en áreas de la atención, mejoraba la memoria a corto plazo, mejoraba las funciones ejecutivas, había una mayor flexibilidad cognitiva y mejoraban los procesos de aprendizaje. Todo eso sobre la parte cognitiva. ¿Y qué pasó con el ánimo? ¿Cierto? En la siguiente, Carlos, dice, había un antes. Había menor fatiga, menor sensación de confusión, menor sensación de sed, menor tendencia a estar somnoliento y mayores índices de felicidad y de buen humor, solo por desarrollar buenos hábitos de agua. A esas personas no le dieron medicamentos, ni le hicieron un tratamiento de sus patologías, nada. Simplemente le dieron más agua y ya comenzaron a desarrollar todos esos cambios después de cierto tiempo, después de unos meses. Qué interesante lo que puede hacer solamente el agua. Ahí mi mamá se puso a tomar agua al tiro, le dio sed. ¿Ya? Ahora, quiero que veamos algo bien interesante. Siguiente. Hay muchos problemas que están muy ocultos, ¿ya? De repente uno vive las consecuencias y no se da cuenta de por qué son. Y yo les quiero contar que antiguamente, esto me lo contaron mis profesoras en la universidad. Nosotras, como yo me desarrollo en el área de la sangre, tratamos mucho con las anemias. Y hay una anemia bien curiosa. A los adultos que son mayores de 60 años en adelante, se ha visto que tienen mayor tendencia a desarrollar alteraciones cognitivas como demencia. Y uno ya comienza a decir, claro, es que es la demencia senil, esa demencia que viene con los años. Además que los adultos mayores ya tienen mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Y se dieron cuenta, después de unos estudios, de que muchos ancianos, o ya adultos mayores en realidad, comenzaron a ser diagnosticados con Alzheimer, cuando en realidad no tenían Alzheimer. Tenían signos de demencia, pero no tenían Alzheimer. Lo que tenían eran alteraciones cognitivas secundarias a una anemia, que es una anemia causada por déficit nutricional. Aquellos abuelitos que no se alimentaban con suficiente ácido fólico y vitamina B12 comenzaron a desarrollar ciertas cosas como confusión,
como algunos delirios, algunas cosas neurológicas que dijeron, eso debe ser Alzheimer o demencia senil, y solo era anemia. Y comenzaron a alimentarlos mejor y esos signos se fueron. Nunca tuvieron Alzheimer, solo era una anemia porque se alimentaban mal. Y desde entonces, en la salud pública, cuando uno va al hospital y ve los antecedentes de edad, el médico le recomienda hacer exámenes a los abuelitos o los adultos mayores sobre la B12 para ver si es que puede haber algún riesgo de anemia megaloblástica, se llama. Con el agua pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas enfermedades o condiciones estamos atribuyendo a la carga laboral, a la ansiedad de la vida, al peso familiar y no le estamos dando, ni siquiera se nos pasa por la mente de que pueda ser por nuestros hábitos en la ingesta de agua? Ya para ir finalizando, en realidad yo solo quería mostrarles la necesidad que tienen de beber agua, porque en realidad es un remedio tan sencillo. Yo no le puedo empezar a decir tips de cómo beber agua, porque es lo más fácil del mundo. Todos tenemos agua en la casa, solo tenemos que ir a tomarla. Entonces, ¿qué más le puedo decir? Solo les puedo mostrar la necesidad que tenemos de beber agua. Pero espiritualmente pasa algo bien parecido. Y con eso quiero terminar. Siguiente, Carlos. La Biblia dice que Jesús es el agua de vida. Y yo le quiero pedir ayuda a los hermanos, si es que me pueden ayudar a buscar en sus Biblias Salmos 51:7, Salmos 1 del 1 al 3 y Juan 4, 13 al 14. Por favor. Salmos 51:7, Salmos del 1 al 3 y Juan 4, 13 al 14. Nosotros vimos que el agua tiene muchos beneficios y todos esos beneficios son fundamentales para nuestra vida. Y cuando Jesús se describe a sí mismo como el agua de vida, también está diciendo eso, que los beneficios, las cosas que Él puede entregarnos, son esenciales para que nosotros también vivamos. Él es la esencia de la vida de cada uno de nosotros. Si alguien tiene Salmo 51:7, por favor que lo pueda leer. Muchas gracias, hermano, ¿cierto? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Una de las funciones del agua es la limpieza, la purificación. Y Jesús dice que Él tiene el poder de limpiar nuestros pecados, de purificar y de restaurar nuestra vida completamente, igual como lo hace el agua. Salmo 1 del 1 al 3. ¿Alguien que lo tenga y lo pueda leer fuerte? Salmos capítulo 1. Gabriel, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. A mí me encanta esta ilustración. Un hermoso árbol que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, ni siquiera se marchita. Un árbol lleno de vida, solamente porque está plantado junto a corrientes de aguas. Ese es el poder que tiene el agua. Nosotros hemos visto lo contrario con la sequía. Cuando falta el agua, todo se torna seco, gris y sin vida. Cuando comienza a llegar el agua, todo cambia. Eso es lo que también puede hacer el Señor en nuestra vida. Puede nutrirnos y hacernos crecer, tanto espiritualmente como en todas las demás áreas de nuestra vida. Y finalmente, ¿cierto? Un agua que da vida eterna. Juan 4, del 13 al 14. Si alguien lo tiene. Ya. Muchas gracias, Moisés. Tantas veces que tenemos que beber agua, en realidad se vuelve medio tedioso, ¿cierto? Esa es la razón de por qué no bebemos agua como deberíamos beberla. Porque a veces es un poco latero tener que andar con la botellita y acordarnos de estar tomando agua todo el día. Porque el agua que nosotros bebemos no nos sacia realmente.
Tiene un tiempo limitado en donde actúa y después se elimina. Sin embargo, el agua que el Señor nos da dice que es un agua que salta para vida eterna y que una vez que nosotros tomamos de ella, ya no tenemos sed jamás. Esa es la capacidad que tiene el agua del Señor. Y la siguiente, Carlos, porfis. ¿Qué hacemos con esa agua? Si Jesús es el agua de vida, ¿cómo la aprovechamos en nuestra vida? ¿O la miramos de lejos? ¿Sirve un agua que solo se mira? ¿No es cierto? El Señor nos dio la clave. En Juan 3:5 Él dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para que nosotros tengamos la vida eterna, nos nutramos, crezcamos, seamos limpios y nos purifiquemos, esa agua está para que nosotros nazcamos en ella. Y eso se hace a través del bautismo. El propósito del Señor es que esa agua de vida no solamente la veamos, sino que nos embullamos en ella a través del bautismo y la purificación constante en el agua de vida. La invitación que yo les dejo entonces, hermanos, amigos y aquellas personas que nos están viendo también desde YouTube, es que aprovechemos el agua que tenemos cerca, en nuestra casa. Aprovechemos las botellas con agua que de seguro tenemos en nuestra casa para dejar al menos una al lado de la cama y tomar al menos, ¿cierto?, en la mañana y en la tarde, pero mejoremos nuestros hábitos, porque no nos imaginamos lo que podríamos generar en nuestra vida si desarrolláramos un buen hábito de ingesta de agua. Quizás no nos imaginamos cómo mejoraría nuestro ánimo, nuestra capacidad de atención, ya no nos andaríamos quejando de hoy se me olvidan las cosas, no me acordaba de esto. Pero principalmente aprovechemos la fuente de agua eterna que el Señor nos ofrece. Esa es la invitación del día de hoy con este remedio natural que es el agua. Sí. Sí, también aportan agua. Sí. No aportan la misma cantidad de agua que aportaría, por ejemplo, la misma cantidad de agua pura, pero sí aportan un gran porcentaje de agua. Pero mientras la sustancia tiene más carbohidratos, es más azucarada o tiene más sustancias, menos se absorbe agua. Pero en general sí igual aportan agua. Las sustancias, aunque estén mezcladas con otra cosa, como jugos y cosas así. ¿Jayani? En realidad los 8 vasos es como una forma de simplificarlo para decirle a todos, pueden ser 8 vasos. Pero no sé si Carlos puedes ir atrás a donde estaba la tablita con las edades. En esta tablita, bueno, hay 2 índices diferentes, pero el primero, por ejemplo, dice que para unos niños de 9 a 13 años ya debería estar bebiendo entre 2.1 y 2.4 litros, mientras que un adulto ya de 40 años, por ejemplo, debería estar bebiendo entre 3.7 o 2.5 litros. Entonces, la verdad es que aunque dicen 8 vasos, mientras más mejor, porque 8 vasos es como ya sí, para que puedas beber harto, pero en realidad igual es un poco más.
Así es. Bueno, no le pasé el micrófono, debía haberle pasado el micrófono para que se escuchara también por la transmisión. Pero como dice el hermano Ramiro, ¿cierto? Nosotros ya por la orina perdemos de 1 al día 1,5 litros. Y eso va a variar, ¿cierto? Dependiendo del metabolismo de cada persona también. Entonces ya perdemos 1,5 litros, o sea, después con todas las demás cosas donde eliminamos agua, deberíamos estar preocupados de consumir mínimo y de ahí en adelante más, ¿cierto? De 1,5 litros de agua. Pero como decía Jayani, sí, incluso durante la noche se va perdiendo agua, así que mínimo eso y después mientras más, mejor. ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer acerca del tema. Sí, sí, tiene que dejarla. Pero es un buen hábito, que tenga el agua cerquita le ayuda a tomar más agüita ahí. Sí. Sí, le dejo al tiro el micrófono igual para que se escuche. Bueno, lo que sucede en los pacientes diabéticos, que es algo muy relevante, hay 2 enfermedades que son muy complejas, que alguna vez a lo mejor han escuchado, que es la cetoacidosis diabética y la otra se llama coma hiperosmolar, así resumidamente. Cuando habla de cetoacidosis diabética, es un paciente diabético de joven, antes de los 20, 30 años, y son los diabéticos que no tienen insulina, que nacen con el páncreas que falla totalmente y no poseen insulina, no lo liberan prácticamente nada. Esas personas tienen que colocarse insulina todos los días, tienen que administrarse la insulina. Y esas personas cuando tienen un déficit notable porque por algún motivo tuvieron pérdidas gastrointestinales, vómito, diarrea, etcétera, y no se colocaron la insulina, se produce una gran pérdida de agua por la vía del riñón. ¿Por qué? Porque cuando se produce que la persona no se coloca la insulina, se produce un aumento de la glucosa en la sangre. La insulina lo que hace es un trencito que va por la sangre, llega a las células y los pasajeros serían la glucosa y los pasajeros entrarían a las células. Cuando no hay insulina, no hay trencito y la insulina, o sea, la glucosa de los alimentos queda en la sangre circulando. Cuando llega al riñón supera un transporte máximo que es sobre 180 miligramos por decilitro. Cuando supera esos 180 miligramos, cerca de 200 miligramos, siendo normal 100, se produce una gran pérdida de glucosa por el túbulo renal. Y eso arrastra agua, pero arrastra agua masivamente. Al cabo de 3-4 días la persona ha perdido 12-15 litros de agua. Y por lo tanto, el paciente con cetoacidosis es una urgencia médica endocrinológica muy grave, que requiere UCI, requiere grandes volúmenes. La otra patología es muy parecida, pero requieren volúmenes de 7 litros a 11 litros por la vena, por administración a través de sueros, de cristaloides, etcétera, porque también tienen una gran pérdida renal y además, como hay compromiso de conciencia, no toman agua. O sea, por todos lados el paciente se complica grandemente. Por lo tanto, en los diabéticos es fundamental mantener no solamente la ingesta de agua y una adecuada dieta, sino que también la administración de su propia insulina, teniendo en consideración también cuando presentan diarrea o pérdidas por vómito u otras causas, ¿cierto?, compensarse y administrar líquido. Bueno, y consultar al médico si fuera necesario, por supuesto. Eso, así que es relevante en los diabéticos. ¿Ya? Muchas gracias. Ahí nuestro hermano Ramiro, ¿cierto?, nos puede explicar con mucho más detalle, ¿cierto?, toda la regulación que tiene la insulina y el agua en el tema de la diabetes, pero definitivamente para una persona diabética debería ser aún más rigurosa, ¿cierto?, con el control de la ingesta de agua que tiene. ¿El Gabito también había levantado la mano?
Es una buena pregunta. La verdad es que no sabría decirte yo personalmente al menos la cantidad de tiempo, pero teniendo en cuenta que el agua ayuda en la formación de neurotransmisores y se tienen que regular vías, no es algo que vaya a pasar de un día como de un día para otro. No es como ya yo empiezo a tomar agua y de repente todo mi desbalance cognitivo o del estado de ánimo causado, porque obviamente se va a regular, solo el que fue causado por una menor ingesta de agua va a desaparecer en 2-3 días. Probablemente tienen que pasar semanas, meses en donde yo tenga el hábito y se genere el balance de todo lo que estaba desbalanceado por el déficit de agua para que se empiecen a ver mejorías. Pero solamente se va a regular, ¿cierto?, aquellos procesos que eran causados por el déficit de ingesta de agua. Si hay otros procesos, entonces igual va a haber ahí ciertas cosas que uno va a tener que ver con otros factores. O sea, igual ahí cada persona tiene que igual tener en consideración de que esto es multifactorial. Pero el agua es un factor importante que no podemos dejar de lado. Ya. ¿Hasta ahí entonces?